Bienvenidos hermanos a nuestro diario de Navidad, hoy ya 22 de diciembre. Estamos tan cerca de llegar a la meta, de encontrarnos con Dios que nace en Belén, de recibir todas esas gracias que venimos pidiendo. Vamos a entrar en oración para que sea esta reflexión el portal de nuestra meditación diaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que vienes a bendecir nuestro corazón, que vienes a acompañar este encuentro, que es contigo finalmente, que eres tú el que nos llama, el que nos convoca. Te pedimos que bendigas nuestros corazones, que ilumines nuestra mente, que nos des aquellas gracias que tú sabes que más necesitamos para crecer en la fe, en el amor y en la esperanza. Señor Jesús, estás por llegar. Falta ya muy poco para celebrar tu venida en la carne, en la historia. Ven también a nuestra historia propia, personal. Transfórmala, porque sin ti no podemos. Nos encomendamos a Santa María, tu Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy día, y no es para menos, vamos a hablar de San José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús. Y vamos a hablar de José desde esta pregunta que tal vez en algún momento nos hemos hecho todos. ¿Por qué y de qué dudó San José? ¿Dudó San José? Es una buena pregunta y hay que saber darle respuesta. Y para eso tenemos que mirarle a él y mirar a Santa María. El Señor se elige, y eso lo tenemos clarísimo, a una mujer desde el momento de su concepción. Por eso es inmaculada. Por eso Cristo, el unigénito que existe desde siempre, la redime por adelantado, por decirlo de alguna manera. La preserva del pecado en virtud de la misión que va a abrazar. El Señor sabe a quiénes se elige. Y no solo se elige a María, se elige a José. El hombre llamado a cuidar, a proveer, a proteger la familia en la que va a crecer el Hijo de Dios. La familia en la que se va a forjar la personalidad y el temperamento, la psicología y todo lo humano del Hijo de Dios. Y sabemos lo importantísimo que es la figura del Padre en este crecimiento y en este desarrollo. El hombre que va a cuidar a Jesús y a su madre. Claro que los elige, claro que los cuida, claro que los preserva. Ellos tienen libertad. No podemos dudar de la libertad ni de uno ni del otro. Supieron corresponder a las gracias que Dios supo derramar y con las que los cuidó. Y mirémoslos a los dos desde ahí. Pero hoy hablamos de San José. María le elige. Y si sabemos que María es una mujer extraordinaria, en medio de todas las mujeres creadas y que van a ser creadas, María es la extraordinaria. María es, después de Cristo, como dicen, entre todos los seres humanos, viene María. Y por supuesto que María va a saber a quién elegir. María le dice sí a José. Estaban desposados, como dice el Evangelio, y eso ya tiene mucho que decirnos de este hombre, de quien el Evangelio dice, José, el hombre justo. Y justo viene del griego dikaios, que significa santo. Para nosotros en el castellano sería José, el santo, el hombre santo, estaba desposado ya con María. Un hombre de probada virtud, para que los padres de María hayan aprobado ese matrimonio, hayan empezado las conversaciones de ese matrimonio, tienen que haber reconocido que este hombre era lo suficientemente virtuoso
y fiel a la ley, a la religiosidad, para entregarles a María, de quien ellos tenían ya mucha idea que no era una mujer más, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí nosotros podemos decir, José realmente, realmente fue elegido y preservado por Dios para esta misión. Entonces, cuando nosotros pensamos en uno y en el otro, por este primer testimonio de que se habían elegido para vivir siempre juntos como un matrimonio, ya podemos nosotros saber del uno y del otro la santidad de vida. De José también podemos saber que era un extranjero en Nazaret, o sea, judío, pero que venía de Belén, que había emigrado del sur de Israel, había llegado al norte y que era artista, trabajaban con las manos, lo que nosotros podemos traducir que era carpintero. Era un hombre trabajador, era un hombre que estaba capacitado para cuidar la joven familia que empezaba. Y José, al mirar a María, como dice un santo padre de la iglesia, se había dejado purificar por la pureza y la modestia de María. María es considerada la madre y el ejemplo de todos los castos, de todas las vírgenes. Al solo ver a María, José tendría clarísimo no solo que era una mujer extraordinaria, sino de que ese ser extraordinario se apoyaba también y sobre todo en una pureza de alma, de pensamiento, de mente, de cuerpo. Y al abrazar el matrimonio con una mujer así, sabía que tenía que crecer más, si fuese posible, en su castidad. Por eso que San José es reconocido también como el hombre casto. Por eso y porque, bueno, ellos vivirán en castidad, que no es un tema para tocar ahora, pero estamos dando algunas ideas para poder comprender al José que se ve en la tesitura de encontrar que María, su esposa, no vivían todavía juntos, pero estaban desposados, se ve encinta, ¿no? Para poder entender lo que sucede. Como dice el Evangelio, antes de vivir juntos, María se encuentra encinta. Y antes en el Evangelio se ha leído la anunciación del ángel y la encarnación del Verbo. El sí de María, María va y visita a su prima Santa Isabel, vuelve unos 3 meses después y el embarazo seguramente ya se notaba, porque no nos habla pocas veces de tiempos fijos, pero sí nos dice que estuvo unos 3 meses con Isabel después del parto. Entonces cuando María vuelve, que vuelve gozosa, está llena del Espíritu Santo, ha estado con Isabel, ha corroborado que lo que el ángel le dijo era así de claro como lo que había escuchado. Ha oído a Isabel proclamar las alabanzas al verla a ella embarazada, al entender que está embarazada, ¿no? Porque no se veía todavía. Ha visto a Zacarías recobrar la voz y alabar a Dios, y también por el hijo que ellos tenían, San Juan, que sería el profeta. María estaba llena del Espíritu Santo y vuelve gozosa. Y gozosa se encuentra con José. El Evangelio dice que decide, ¿qué decide? Decide repudiarla en secreto. Es una palabra muy fuerte, pero hay que ponernos en el contexto de la cultura judía. Una mujer que era infiel, la pena era el apedreamiento. Y si ella estaba embarazada, no de José, que era su esposo, pues el juicio era que ha sido infiel y que tiene que ser apedreada. Entonces, pero José, ¿por qué decide repudiarla en secreto? Porque sabe que no ha sido el caso de María. No porque José es súper justo, trata de no. Que si es justo y si es santo, es fiel a las enseñanzas de la ley. No se hubiese escaqueado, por decirlo de alguna manera, ¿no? José no duda de María, porque María, cuando le dice, mira, ¿es esto lo que ha pasado? José no duda ni de la pureza, ni de la sinceridad de esta mujer que él había elegido, pero duda de su lugar en esa misión. Cuando se entera y cuando María le dice,
José se da cuenta no solo que llega el Mesías, no solo que llega el liberador que tanto esperaba Israel, sino que llega de una manera portentosa. Una joven mujer está encinta sin participación de varón. Se da cuenta que es algo más grande de lo que Israel podría haber comprendido. Y él dice, yo no me veo digno. La humildad de San José sigue a la humildad de María. El dolor de José está presente, podríamos decir, la cruz del cristiano está presente en la vida de José desde el inicio de su plan de familia con María, porque el sufrimiento que tiene que haber experimentado José al ver que tiene que salir de la vida de su joven y amada esposa, tiene que haber sido muy duro, muy duro. ¿Cuánto tiempo, cuántos días habrá llorado la pérdida? No dice el Evangelio, pero lo suficiente para haber estrujado el corazón de José, seguramente feliz de que ya llegaba el Mesías, que él viviría ese tiempo, ¿no? Que tanto esperaba Israel, pero el dolor de perderla. Y luego el ángel le habla en sueños, y el ángel le dice, en efecto, de manera enfática y explicativa, o sea, usa un gar en griego, y el gar en griego tiene esta manera de explicar, enfática. Le dice, en efecto, José, como has pensado. Porque José lo que había pensado es que lo que está sucediendo en María es algo muy grande. Entonces no es que va y le explica, mira, ¿sabes qué? No. Es un modo de escribir en griego que le dice, nosotros podríamos traducirlo, ¿vale? En efecto, José, como piensas, lo que hay en María es el Espíritu Santo. No le está diciendo, en efecto, lo que te ha dicho María es verdad. No. Y José, eso, vale, ya lo sé, le hubiese dicho, ¿no? Pero lo que sigue en la frase es lo que hace que José se diese cuenta de que también es parte de este misterio. El ángel le dice, y le pondrás por nombre Jesús, que en la cultura judía será su padre. Tú le pondrás por nombre Jesús. No temas por eso, no temas tomar a María como esposa. Y José respondió prontamente, no sin temor seguramente. Y la duda giraría hacia él, ¿no? Nuevamente y de manera, ¿y ahora cómo? ¿Con qué fuerzas? Pero también sabía en quién tenía puesta su fe. Acuérdate, José y María, hombres de fe, personas de Dios, personas de oración. Y le debe haber durado, si lo tuvo muy poquito ese, ¿y ahora qué? Con una oración de alabanza, con una oración de gratitud, con una oración frente a Yahvé, José dijo, aquí estoy. Aquí estoy. Y debe haber salido a encontrarse con María y los dos juntos decir, hágase, hágase en nosotros. Un autor de los primeros siglos del cristianismo escribía algo así sobre José, ¿no? Que fue también vinculado él prontamente a la obra redentora del Hijo que todavía no había nacido, abrazando la bendición del unigénito con una vida en donde se le adelantaba de alguna manera el tomad la cruz y seguidme. Para Dios no hay tiempo. Es una manera de explicar, ¿no? Que José abraza la voluntad de Dios, la cumple, escucha la voz de Dios a través de los ángeles y en su oración, escuchando también el no estás solo, pero dándose cuenta o experimentando en su alma el camino doloroso, el camino difícil del seguimiento de Dios. Primero, el primer dolor, ¿no? De creer que perdía a María, y luego, al recibir la confirmación, la mezcla entre el gozo de la llamada y el dolor de la prueba que lo acompañará. La señal de la cruz en forma de bendición está presente desde el principio, cuando es llamado a consolidarse, a conformarse, a hacerse uno con el Padre, porque a él le tocaba ser el padre de ese niño que está por nacer aquí en la tierra. ¿Cuántas veces le diría,
Padre del cielo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dime cómo. Como se dice hoy en día, ¿no? ¿Cómo estar a la altura? ¿Cuántas veces habrá vuelto a decir él el fiat, el hágase también en mí? Ayúdame a poder ser el padre que este niño necesita y el esposo que esta santa mujer necesita. La cruz también presente en el desierto personal, entre el gozo inmenso, como les digo, de compartir la vida con Jesús y su madre, y el dolor de verles tan parecidos, tan compenetrados, en fin, preguntándose él una y otra vez, ya estoy yo llamado a ser padre, esposo, a protegerlos, a proveerlos. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? El Señor fue purificando también el alma de este hombre santo de manera propia y particular, para la gran santidad a la que fue llamado también él, con una santificación muy especial. Sí, el ángel le dirá varias veces qué hacer, y eso muestra la preocupación de Yahvé por el Hijo y por María. El ángel se le aparece una y otra vez. Cuida, huyan, vuelve, en fin, decirle qué hacer y cómo aprender ese hacer, pero también el ser el padre, el ser el esposo y el ser José, porque el padre le amaba no solo por su misión, le amaba por quien era, como Jesús dijo de María, ¿no? Bendita no por ser mi madre, sino porque cumple la palabra de Dios. Y claro, al cumplir la palabra de Dios se hizo madre de Dios, ¿vale? Lo mismo de José. Bendito porque cumple la llamada de Dios. Por eso nosotros tenemos que poder ver en José un ejemplo a seguir, también en su santidad, en su santificación. Si María es la santa más grande, pues José el santo más grande después de Jesús. Y traerlo a nuestra vida propia. Ustedes, señores, como novios, como esposos, como futuros novios, como futuros padres, que se pueda decir de ti también, eres el hombre justo, el hombre que sabe proteger a su familia, proveer a su familia, que sabe ser padre. Mira, Jesús se sometía en todo a sus padres, dice la Sagrada Escritura, en todo, el Hijo de Dios. Pues nosotros tenemos que aprender a ver en la Sagrada Familia lo que Dios espera, llama, manda y bendice de una familia. El padre tiene su función, la madre tiene su función y juntos, complementados y complementándose, esa función, esa misión, ese rol maravilloso de ser esposo, esposa, madre y padre quienes son llamados a esto. Hay un libro que se llama José, la sombra del padre. Qué bien titulado, pero no la sombra como que quedó en la sombra, ¿no? Sino el que refleja la sombra del Padre. ¿Me dejo entender? O sea, qué bonito, ¿no? Porque cuando uno camina y está en la luz, ¿no? Tú puedes ver tu sombra, pero es tuya, es tu reflejo. Pues José tiene esa vocación de, con la fuerza de la luz del cielo, ser el reflejo de Dios Padre, el reflejo de Yahvé, la imagen de Yahvé. O sea, es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, pidamos su intercesión también. Pidámosle que nos ayude a buscar a María, nuestra Madre, a entender y reconocer cuál es nuestra misión, a responder a nuestra misión, incluso en los momentos más dolorosos, en los momentos de mayor desconcierto, como respondió él, a confiar, 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 a querer realmente ser santos, como él, como María. En José nosotros podemos ver claramente cómo su santidad y su vida combinó la presencia de Dios de manera portentosa y también el dolor de la purificación y de la santidad, de la santificación de los que nos rodean. No estoy hablando de María y de Jesús, sino de los otros con los que tenemos parte. Y por eso, como vivimos en este mundo, también se experimenta el dolor. La santificación del encuentro gozoso, de la vida con Dios, de los tiempos en los que nosotros sabemos reconocer la cruz de Cristo.
y también el saber dar gracias. No nos olvidemos, queridos hermanos, que el corazón que encuentra a Dios tiene que ser un corazón profundamente agradecido. Él también debe haber tenido su Magnificat. Gracias, Señor, me llamas a ser la sombra del Padre. Cuando miramos a San José, y con esto termino, tenemos que reconocer a alguien elegido y bendecido. Y el Señor nos mira a nosotros, nos elige y nos bendice. Y te dice a ti, no temas, no temas Antonella, no temas José. Pero ¿por qué el dolor? Si es elegido y bendecido, ¿por qué el dolor de José? Es lo que hemos dicho, ¿no? Que se adelanta en él esta vocación cristiana de tomar la cruz y seguirle, con cosas muy concretas como las que acabamos de decir. ¿Por qué? Eso sucede pues para que se manifieste en él la gloria y las obras de Dios. Lo dice Juan en el capítulo 9, versículos 2 y 3, que es el que vamos a dejar para meditar. Cuando le preguntan, ¿quién pecó? Cuando se encuentra con alguien que sufre, ¿él o sus padres? Le preguntan a Jesús. Ni él ni sus padres. Se da este sufrimiento para que se manifieste en él la gloria y el poder de Dios, porque Dios lo sostiene, lo levanta, porque el sufrimiento Dios lo permite, pero en él, al intervenir Dios, sosteniendo, acompañando, purificando, se muestra la gloria, la obra y el poder de Dios. Porque uno dice, mire, esta persona sufre esta enfermedad, sufre esta dificultad, sufrimos, vamos a sufrir todos, sufrimos todos de alguna manera, pero es feliz, pero es fuerte, pero se pone en pie. Nadie puede por sus solas fuerzas. Entonces se manifiesta, ¿qué cosa? Las obras de Dios. Se me viene a la mente la Madre Teresa de Calcuta. En las cartas que se han encontrado de la Madre Teresa de Calcuta, se ha podido ver que muchos años, pero muchos, esta mujer sufrió un desierto espiritual muy fuerte. Si bien ella tiene una visión de Dios y a partir de esta visión funda las Misioneras de la Caridad y todo lo que hace, porque uno mira la obra de la Madre Teresa de Calcuta y uno dice, realmente tiene que haber recibido una gracia especialísima y no solo una vez, sino siempre. Y la gente que la ha conocido siempre decía de ella que se le vio una mujer profundamente feliz. Entonces, cuando han salido estas cartas, uno dice, Dios santo, esta mujer experimentaba el desierto espiritual, sensiblemente el abandono de Dios. ¿Cómo es posible ser feliz? Conversamos en la charla, ¿no?, de la felicidad como estado del alma, la felicidad y el gozo al que estamos llamados como cristianos. Por eso uno puede adelantar chispazos de la felicidad que tendremos en el cielo en estado permanente aquí en la tierra. No te libre de las dificultades propias de la vida, de los sufrimientos propios de la vida, pero te levanta porque está Dios con nosotros. Entonces, queridos hermanos, como hizo con José desde el principio, el Señor nos dice también, no temas. Tienes a Jesús en tu vida. No temas. Él viene a nacer en ti. Él viene a ser tu alimento. Él ya ha redimido tu corazón. Permite la conversión a la que te llama todos los días. Que José, el gran intercesor, se acerque al altar de la Santísima Virgen María, se acerque al trono de Dios en el cielo e interceda por cada uno de nosotros. Que nos enseñe a llegar a Belén con María y con Jesús. Que nos enseñe a preparar nuestros hogares y lo más profundo de nuestro corazón, que seguramente ha estado desordenado, sucio, indigno, como el portal. Pero José se puso a limpiarlo desde que llegó, a calentarlo, a iluminarlo. Pues nosotros también. Y José puede enseñarnos para que el Dios con nosotros, el Emmanuel, Jesús, el que está por nacer, se sienta a gusto con nosotros. Modestia, pureza, castidad, obediencia, humildad, alegría. Nosotros podríamos hacer una lista larga de las virtudes de José.
pues hay que procurarlas también nosotros en nuestra vida. Y hay que pedirle, como fruto de esta meditación, Señor, ayúdame como José a recibir el llamado que tú le haces a mi vida con humildad y con confianza, para que humilde y confiadamente pueda abrazar en obediencia aquello que tú pones delante de nosotros, aunque nos sobrepase, porque estás tú, porque todo lo puedo en ti, que me confortas, que me alimentas y que me levantas, porque tú nos dices, aquí estoy para ti. Yo quiero decirte, al mirarte, Señor, en ti confío. Te dejo en la descripción la cita bíblica esta que hemos dicho de Juan y la pregunta, solo una, que te puede ayudar para la reflexión de hoy. Que Dios te bendiga y nos encontramos el día de mañana si Dios quiere.